un privilegio estar aquí, la verdad. Desde que me dijo Pablo que iba a predicar de Levíticos 13 a 15, pues yo lo empecé a leer y la verdad es que fue así como, ¿qué? ¿Qué es esto, no? Yo no entendía nada. Y lo leí, no sé, yo creo que unas 10, 15 veces. Y para mí no me daba nada, ¿no? Entonces Pablo, gracias a Dios, me regaló unas hojitas de un libro donde, bueno, explica un poco más. Y bueno, la verdad es que fui ministrado conforme leía este libro y para mí fue impresionante cómo lo va desmenuzando esta persona. Yo espero poder hacerlo de esa manera, que Dios tenga un control de esto. Y bueno, también darle las gracias a Chacho, que me ayudó bastante en esto, porque yo simplemente, con mi simple entendimiento, no había entendido nada. Así que si logro hacer que entiendan algo de lo que yo entendí, va a ser por gracia de Dios, ¿no? Va a ser por gracia de Dios, no por otra cosa, porque la verdad es que yo me siento tan ignorante. Cuando leí esto dije, es que esto está impresionante, pero bueno, esperemos que así sea. Les quería abrir mi corazón de lo que pasé. La verdad es que le invertí mucho tiempo porque no entendía y pues tenía que meterme más a poder entenderle. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, esperemos que Dios sea el que los ministre, como a mí me pasó. Y bueno, pues vamos a hablar de Levíticos 13 al 15. ¿Alguien se acuerda de qué habló Levíticos en la prédica pasada? ¿Más o menos? ¿Poquito? ¿Nada? ¿De qué? Ser santos, como Él es santo, como yo soy santo, ¿no? Bueno, o sea, eso creo que nos viene diciendo todo Levíticos, ¿no? Ser santos, como yo soy santo, ¿no? Y bueno, Levíticos 13 habla, vamos a ver Levíticos 13, 14 y 15. Levíticos 13 en específico habla de la lepra. Este ventilador me está molestando. No. Sí, creo que es ese. No, está bien, ya lo puse bien. No, es que me está jalando la hoja. Entonces, bueno, habla de la lepra. Y hay una persona que dijo, no les digo el nombre porque lo estuve verificando y no lo pude corroborar, pero dice, el comienzo de la salud es el conocimiento de la enfermedad. Tenemos que conocer cuál es la enfermedad para que pueda haber un diagnóstico y puedan recetarte, ¿no? ¿Cómo recetaría un médico bien si no te diagnostica bien? Una vez, hace como 3 años, yo tenía tos y gripa y algo así, no recuerdo bien, y fue a un doctor y le diagnosticó no sé qué cosa, una gripita cualquiera, ¿no? Y ella se sentía mal, le dolía el pecho y así. Entonces no la trató bien, fue con otro médico, lo mismo pasó, no la trató bien, no identificó cuál era el problema y eso se fue haciendo más grave. Creo que al final, bueno, pues le salió una neumonía o algo así, pero si se lo hubieran detectado desde el principio, hubieran podido parar y no llegar a la neumonía, y al final se le hizo una lesión en el pulmón, ¿no? Por no detectar a tiempo, pues no hacer un diagnóstico correcto y no dar una receta correcta, ¿no? Entonces, ok, sí estamos ahí. Ok, entonces capítulo 13 al 15 habla de las enfermedades corporales. Dios está interesado en el bienestar físico de su pueblo y Él tuvo cuidado de su pueblo cuando salió de Egipto. Y lo podemos ver ahí, dice, de Deuteronomio 29:5, dice, yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se ha gastado los vestidos sobre ustedes y no se ha gastado las sandalias de sus pies. Él cuidó hasta eso, ¿no? Cuidó hasta eso de ellos. Y si ellos obedecían, les prometió protegerlos de las enfermedades que había visto en Egipto. En Éxodo 15:26, a la que sigue, dice, y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, si escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos,
no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Salmos 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda las heridas. Dice que nuestra mayor necesidad es nuestro bienestar espiritual. Esa es nuestra mayor necesidad, nuestro bienestar espiritual. Sin embargo, Dios tiene en mente nuestro bienestar físico. En Isaías 1:5-6 dice, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Jeremías 30 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. Voy a poner un poquito más de brillo esto. Ok, ahí está. ¿Cómo semeja el pecado y cómo quiere Dios que tratemos con él? Veamos. Aquí en Levítico, bueno, estamos con Moisés, ¿no? Pero si podemos adelantarnos un poco más, ¿lo puedes poner que sigue? Ok. Podemos entender que Jesús fue herido por nosotros. Dice Isaías 25:3, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hoy nosotros hemos sido sanados. Y hablamos también de una sanidad espiritual aquí. Lo que vamos a ver en esos versículos, Levíticos 13, 14 y 15, van a ser 3 puntos importantes. Si quieres seguir la que sigue. 1, en Levíticos 13 vamos a ver el pecado. Vamos a hacer una similitud de la lepra con el pecado. Vamos a ver en Levíticos 14 vamos a ver la salvación, y en Levíticos 15 vamos a ver la santidad. De esos 3 puntos son los claves en estos 3 versículos: el pecado, la salvación y la santidad. El significado de lepra, si quieres la siguiente. El significado de lepra en Levíticos 14 y 15 incluye varias enfermedades de la piel, y aún también son enfermedades de la piel y de otras cosas como el moho. En la antigüedad muchos creían que las enfermedades eran una imagen del pecado, el resultado del pecado. Las infecciones, en Levíticos 13, las infecciones hacían ceremonialmente impura a una persona. No podían celebrar, no podían estar dentro ni siquiera para poder celebrar una ceremonia dentro del campamento. Dios designó a sacerdotes como esas personas que iban a examinar para determinar si la persona era inmunda por alguna causa y se tenía que separar de la comunidad. La persona era aislada por cierto tiempo para darle oportunidad a la enfermedad que evolucione, ya sea para bien o para mal. Tenían que apartarse durante cierto tiempo, 7 días tenían que apartarse para poder ver si la enfermedad era lepra o no era lepra, una simple infección. Y había quiero leerles. Ok, perfecto, sí. Había ciertos síntomas que podían determinar si tenían que estar apartados para ver si era lepra o no. Una era hinchazón, erupciones en la piel, manchas blancas, llagas o como llagas de lepra, carne viva, úlceras, quemaduras que hicieran que hubiera otros síntomas dentro de las quemaduras. O sea, si alguien se quemaba y había otros síntomas alrededor de la quemadura, también tenían que ser examinados. Y llagas en la cabeza o en la barba, ¿no? Bueno, cierta enfermedad que habla de tiña en la cabeza o en la barba. Y bueno, dice, los examinaban y bueno, veían estos síntomas. Dice, si la llaga se ha vuelto blanco y parecía la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Entonces lo determinaban y decía, era lepra. Y el sacerdote le reconocería, estoy leyendo Levíticos 13:3.
Y me va a seguir. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces veían que era lepra y entonces lo declaraban inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiendo extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. No evolucionó ni para bien ni para mal, entonces lo encerraron otros 7 días. Y al séptimo día, el sacerdote, otros 7 días más, el sacerdote lo reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. No pasó más, entonces lo van a declarar limpio. Era una erupción, lavará sus vestidos y será limpio. Era una irritación en la piel. Y entonces lo declararán limpio. Imagínense nada más, o sea, si de repente te sale algo en la piel, pues te tenían que examinar y separar del campamento, porque pues quizás era lepra. Pero pues digo, aquí no le ha salido una irritación en la piel, ¿no? Una erupción o algo en la piel. Entonces, ahí tenían que apartar. Dice, y lavará sus vestidos y será limpio. Entonces nada más te apartaban, si no eras inmundo, te lavabas tus vestidos y te bañabas y listo. Pero si se extiende la erupción en la piel y después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve porque la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, lepra es. Entonces, si se extendió, entonces ya va a ser declarado inmundo y entonces lo van a apartar. No puede estar dentro del campamento. Cuando hubiera llaga de lepra y el hombre será traído al sacerdote, y esto se mirará y se apreciará un tumor blanco en la piel. Y cual haya mudado de color el pelo y se descubre a sí mismo carne viva, si hubiera carne viva, es lepra, ya, es lepra crónica en la piel y de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Ya no lo va a encerrar 7 días, ya es inmundo y entonces va afuera. Mas si el brote de lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces este se reconocerá si la lepra hubiese cubierto todo el cuerpo, lo declarará limpio. Entonces, más el día que apareciera en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne y la lepra. Entonces, de esa manera, el sacerdote tenía que examinar a la persona para ver qué es lo que pasaba en la piel, si era lepra, si era inmundo o si nada se tenía que apartar por cierto tiempo. Habla también de ciertas quemaduras y dice, así cuando, el versículo 24, así cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiera en el sanado de fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, si hubiera una mancha, entonces el sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha y parecía ser más profunda que la piel, es lepra. Entonces, dice que salió de la quemadura y el sacerdote lo declara inmundo por ser llaga de lepra. Entonces, si hubo una quemadura y hay ciertas manchas y está más profundo, entonces también lo van a apartar y lo van a declarar inmundo. Dice, si no tuviese oscura... Ok, y hasta ahí vamos a dejarlo. También habla de la tiña, que si hubiera algo en la barba o en el pelo, también van a declararlo inmundo. Lo van a separar y lo van a declarar inmundo. Y fíjense, hay algo importante y no quiero que se espanten los que andan como yo, los calvos. Hay algo para los calvos. No se espanten. Dice... En el versículo 40, y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo. Bueno, pues si no, es calvo. Pero limpio, exactamente. Pero limpio, es calvo, pero somos limpios, no se preocupen. Entonces, si se nos cae el cabello, somos calvos, pero somos limpios. Y si su frente se le cayera cabello, ¿qué va a pasar? Es calvo, exactamente, es calvo. Pero limpio, no se preocupen, somos limpios. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es, que brota en su calva o en la antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará
y si pareciera la hinchazón de la llaga, blanca, rojiza en su calva o en la antecalva, o sea, si hay una mancha blanca o rojiza, entonces, bueno, ahí sí cuidado, como al parecer de la lepra, de la piel, del cuerpo, el leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene llaga. Entonces, era importante determinar si era inmundo o no era inmundo, y si se declaraba inmundo el leproso, ok, el que sigue, por favor. Si se declaraba inmundo el leproso, dice, y el leproso al que hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozada pregonará, inmundo, inmundo. O en otras traducciones, soy impuro, soy impuro. Él tenía que estar gritando que era inmundo, que era impuro. Él lo tenía que hacer de esa manera para que lo reconocieran. Y ellos reconocían pues, que eran impuros, ¿no? que tenían lepra y que no podían participar en estas ceremonias y no podían estar dentro del campamento. Hoy yo quisiera hacer como esta analogía con la lepra, y es un poquito más a donde va un poquito esta prédica. Yo quiero saber no quiero saber, tú, para ti, si hoy te reconoces pecador. Hoy si te reconoces pecador, pues es importante reconocerlo, ¿no? Es importante que si hoy estoy enfermo, pues pueda ir al doctor para que me pueda decir qué tengo. Y si me hace un buen diagnóstico, bueno, pues que me pueda ser sanado. Entonces, qué importante hoy es que podamos tener esa convicción de pecado y pueda decir, sí, soy pecador y tengo este y este pecado. ¿Quién se animaría a reconocer si es pecador, decir, yo soy pecador? Bien, excelente. Entonces, yo te quisiera animar a que buscaras abajo de tu silla. Hay algo abajo de tu silla. Busquen abajo de su silla. No todas las sillas tienen algo. Algunas sillas tienen algo. Por favor, busquen. A lo mejor hay 1, 2, 3, 4 cosas. Tienen premio. Puede haber más de una. Puede checar. A lo mejor hay 1, 2, 3, 4. ¿Una nada más? Ok. Pues imagínense que esa es la lepra. Imagínense que esa es la lepra. ¿No tienes lepra? Ok. ¿Quién no tiene lepra? Gloria a Dios, no tiene lepra. ¿Quién tiene lepra? Pecadores. Ok. No, pero te. ¿Eh? No, pues claro, a los calvos no nos tocó casi, porque somos puros. Entonces, si tienes lepra, pégatela lepra. Reconoce, ahí también, los de la alabanza, la del teclado, ¿dónde está la del teclado? Ahí está tu lepra también. ¿No te salió lepra? ¿No te salió lepra? Allá en tu teclado sí hay lepra. Yo te la paso. ¿Son limpios? Allá tú. Saca toda la que haya, no te hagas. Ahí está. La dejaste allá, tu lepra. Entonces, bueno, ¿ya? Pégate la lepra y di, soy inmundo. Soy inmundo, soy un pecador. ¿Listos? Allá atrás está en las sillas, en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás está la lepra. ¿Todos? Ok. Allá hay leprosos, muchos leprosos, ¿sí? Veo muchos leprosos por aquí también. Ok. Bueno, entonces, sigamos, por favor. Si guardamos silencio, por favor. Sabía que iba a ser un relajo esto. Me lo advirtieron, pero bueno. Y bueno, la lepra los aislaba de los demás. En el campamento no podía haber gente con lepra o gente inmunda, porque ahí estaba el tabernáculo donde adoraban a Dios. ¿Okay? Entonces, dentro del campamento no podía haber nada inmundo.
Eso lo ordenó Dios a Moisés y a Aarón para que no hubiera nadie inmundo dentro del campamento y poder tener esa relación con Dios. Entonces, Levíticos 13, sí, dice, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fuera del campamento era la morada de las personas que tenían lepra. Ahorita quédense aquí, no se vayan a salir, por favor. Entonces, no todo lo que parecía lepra era lepra. Y habiendo sido cruel, iba a ser cruel que a todos los sacaran del campamento si no era lepra, solamente los guardaran durante cierto tiempo. Ahora, la investigación que hacían no nada más era para el cuerpo humano, para los humanos, sino también tenía que ver con las telas, con las ropas. Entonces, las telas tenían que ver si eran inmundas o no eran inmundas, si había manchas de lepra. Voy a tratar de leerles, es que... Ok. Dice, cuando en un vestido hubiese plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino o urdimbre, que es como un tipo de hilos entrelazados, urdimbre, ya sea vestido de lana o de lino, de urdimbre, entonces el cuero, en la cualquiera de la obra de cuero, dice, y la plaga fuere verdosa o rojiza. ¿Quién tiene verde o rojo en sus prendas? Inmundos. En vestido o en cuero o en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra. Tienen lepra. Y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido o en la urdimbre o en la trama o en el cuero o en cualquier perdón, es que me puse unos lentes que no puedo ver bien, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Y fíjense esto, el 52 dice, ¿sí es el 52? No, así es. Dice, será quemado el vestido y la urdimbre o trama de lana o de lino o de cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Tenía que ser quemada esa prenda. Entonces, todo lo que era inmundo se quemaba, pero lo que no era inmundo, dice, y el sacerdote mirara y no pareciera que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en el vestido de la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que se lave, nada más. Entonces, si no era inmunda, se lavaba. Y si sí, vamos a ver el 55, también dice lo mismo. Dice, y el sacerdote mirará después que la plaga fue lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, lo ha raído en el derecho y en el revés de aquella cosa. Entonces, la tela era inmunda y se quemaba, no era inmunda, se lavaba, ¿ok? Entonces, será quemado, ok. Y también, entonces, examinaban a las personas, examinaban a las telas, a las vestiduras, y también examinaban, ¿a qué más? A las casas. Ok, entonces examinaban las casas. Y dice, en este caso, el sacerdote buscaba presencia de hongos o de moho, ya que si se permitía desarrollarse, podía ser muy dañinos. Entonces, las casas, dice, cuando hallares entrado a la tierra del Canaán, Levíticos 14:34, la cual yo os doy en posesión, si pusieres yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere de la casa, dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces, ¿qué pasaba cuando el sacerdote iba a la casa? Tenían que salirse las personas para que pudiera entrar el sacerdote y pudiera hacer esta examinación. Y entonces, en el versículo 40 dice, entonces mandará el sacerdote, si encontraba un poco de moho, entonces dice que entrará el sacerdote y arrancará la piedra en que estuviera la plaga y la echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo.
Entonces esa cosa que era inmunda la sacará fuera del campamento y la pondrá en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, en el 41, alrededor, y derramará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que raspare. Entonces raspa y va a sacar todo eso inmundo, lo va a sacar fuera del campamento. Pero si sigue ese moho extendiéndose, entonces en el 45 dice, 44, dice, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Entonces la están declarando inmunda. ¿Y qué creen que va a hacer con la casa? Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Entonces, adiós casa, te quedaste sin casa. Si tienes lepra y la declaran inmunda, te vas a quedar sin casa. Entonces son esas tres cosas: a las personas, a las telas y a las casas. Y bueno, pues yo les quiero sacar un poquito, no soy médico ni entiendo, y si hay un médico, por favor, que me ayude. Lo que la lepra es, dice, es una enfermedad infecciosa crónica curable que provoca principalmente lesiones en la piel, como lo vimos, y daños en los nervios. La lepra es una infección ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los ojos, la nariz, los nervios periféricos. Los síntomas incluyen lesiones claras o rojas en la piel, sensibilidad reducida, entumecimiento en las manos y en los pies. La lepra puede curarse en un lapso de entre 6 y 12 meses con un tratamiento compuesto por varios fármacos, y un tratamiento temprano evita la incapacidad. Pero también dice que la lepra crónica puede durar años o toda la vida. Incluso hoy en día, si hay algún médico que nos ayude a saber si es real esto. Yo estuve averiguando y hoy por hoy hay casos de lepra. En México hay casos de lepra. Me parece que en Celaya hay unos recientes. O sea, hoy por hoy hay casos de lepra actuales, ¿no? Entonces, afecta la piel y terminación nerviosa, los tejidos. Y lo que empieza con una llaga porque empezó con cualquier cosita, se empieza a esparcer gradualmente y transforma todo el cuerpo en una masa de infección y suciedad, y que dicen que apesta horrible, que es intolerable el poder estar cerca de un leproso. Y de esa manera, como la lepra se pega, tengan cuidado con los que tienen lepra, por favor. Es más, contagien de lepra a los que no tienen lepra, ¿no? ¿Los contagian? Contagien a los que no tienen lepra. Si no tienen lepra, contágienlos. ¿Ya todos tenemos lepra? Que todos tengamos lepra ya. Estamos muy cerca como para no contagiar. No, sí, ya. Contagiados. ¿Allá todos tienen lepra? ¿Sí? ¿Allá como que son muy santos o qué? ¿No, para ti no te alcanzó? ¿Sí se vacunaron? Imagínate, sí. Bueno, pues, fíjense cómo podemos hacer esta similitud con el pecado. El pecado puede empezar con cualquier cosita, como la lepra, una llaga pequeña. Y si no tenemos cuidado de eso, y si permitimos que siga creciendo, pues puede invadir todo el cuerpo. Puede invadir todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces, qué importante es poder identificarlo, poder saber, tener esa convicción de pecado y poder buscar esa ayuda, ¿no? Creo que es importante para que hoy nuestro cuerpo no sea plagado de pecado, que nuestra familia no se extienda a nuestra familia y que no se extienda al cuerpo, ¿sí? Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después de haber concebido da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron desobedientes, ¿sí? Caín, ¿qué fue? Fue pecador, fue un asesino, ¿no? Un homicida, un mentiroso.
de esos pecados empezó a corromper la humanidad. Cuando Dios mandó el diluvio, la tierra estaba llena de maldad. Es lo que dice la Biblia, dice Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y las cosas han mejorado? No han mejorado. Isaías 1 dice, y 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso se refiere a enfermo o incurable. Y el pecado no es un problema superficial. El pecado no es algo que pueda resolverse con cualquier remedio simple. ¿Están de acuerdo? No es algo que quizás a veces se note, quizás en algunos se note, quizás en algunos no se note, quizás algunos lo podamos disimular más que otros, ¿no? Quizás algunos, gracias, quizás algunos ya guardaron su lepra en algún lado, ¿no? La escondieron. Gracias por el agua. Entonces, pues todo lo que el pecado toca, corrompe. Eso es un hecho. Todo lo que el pecado toca, corrompe. Y solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de esa corrupción. Es lo único que puede curarnos. Y perdón, me voy a adelantar un poquito. Ok. Yo te pediría, Emi, ¿está Emi por ahí? Yo te pediría que si hoy el Espíritu de Dios está trayendo convicción de pecado a tu vida, que lo trates de diagnosticar, que puedas hacerte un diagnóstico y decir: este es mi pecado. ¿Alguien le ha revelado en este momento Dios: yo estoy en esto, este es mi pecado, esta es mi lepra? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios. Yo te animaría, ahí viene mi asistente, te va a pasar una pluma y te animaría que la pegaras en tu lepra, que escribieras en tu lepra ese pecado que... Pero allá, amor, a quien te pida pluma, quien quiera pluma y quien esté convencido hoy de ese pecado, escríbalo. No sean chismosos, el que esté al lado ande viendo la lepra del otro, quizás se te pega, aguas, por andar viendo. Entonces, y si no, todavía falta un poquito más, ¿ok? Si no, vamos a orar, por favor, para que el Espíritu de Dios te revele ese pecado. Porque ¿saben qué? Yo les quiero confesar que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy orgulloso, muy soberbio, y si tú eres como yo, quizás hoy dices: no, definitivamente todo bien, ¿no? Yo soy santo, yo casi que levito de tan santo que soy, ¿no? Entonces, yo soy así, se los quiero confesar. Entonces, bueno, pues mi pecado es ese justamente, ¿no? El orgullo, la soberbia. Y los que no, bueno, los que son un poco más humildes que yo y hoy pueden identificar ese pecado, bueno, vayan escribiéndolo, porque vamos a hacer ahorita un ejercicio. No anden de chismosos, estoy viendo, que andan tratando de copiar. No. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Es importante entender esta parte de nuestro pecado. Y bueno, ese punto que hablamos fue de el pecado. Ahora vamos a hablar de la salvación.
Dice capítulos 13, hablaba de las impurezas y el aislamiento. Es lo que hablamos ahorita en la parte del pecado de capítulos 13. El 14 nos habla que el leproso puede ser limpiado. O sea, hay esperanza. Si hoy tú tienes lepra, créeme que hay esperanza. Si hoy tú tienes pecado, hoy hay una esperanza. Necesitamos entender las malas noticias para poder abrazar las buenas noticias de la salvación. Les quiero poner un ejemplo. Yo tuve un accidente, muchos saben que tuve un accidente donde perdí la memoria y me lastimé el pie. Me tuvieron que operar y me quitaron casi el 40% del meñisco. Gracias a Dios estoy bien de la espalda, porque no podía ni dormir en las noches. Me lastimé la espalda horrible y bueno, no podía ni caminar bien tampoco. Durante 6 meses yo no pude caminar. Durante 6 meses mi pie no podía ni doblar así, ni estirar así. Mi pie se quedaba así, ¿no? Entonces no podía tener movilidad. Entonces yo no podía hacer nada. Yo, quien me conoce, soy extremo y me encantan los deportes. Me gusta todo, me gusta jugar hockey, patinar, andar en bici, lo que pueda y se deje, jugar tenis, todo. Entonces esos 6 meses fueron críticos para mí y no me dejó inmóvil eso. O sea, yo andaba y por todos lados, de todas formas. Sin embargo, yo no valoraba, quizás, no sé si tú estás valorando el poder caminar. Yo no lo valoraba, definitivamente yo no lo valoraba. Y entendí eso cuando después de 6 meses de terapias y varias cosas complicadas, me tenían que meter una jeringa entre la rótula para filtrarme porque se me hinchaba. Yo iba anhelando al doctor que me hiciera eso, porque se me inflamaba tanto que me dolía. Y entonces me sacaba varios tubos de ácido y sangre y varias cosas. Perdón, no los quiero traumar, ¿verdad? Pero bueno, pero les quiero decir eso. Después de 6 meses de tratamiento y todo ese sufrimiento que yo pasé, me acuerdo perfectamente en casa de Chío, cuando vivía allá en Atzapán, agarré una bici y me puse a andar en bici, ¿no? Y yo lloraba de la felicidad. Yo lloraba, se los prometo, yo lloraba de decir, wow, Dios, gracias. Yo pensaba que ya no iba a poder nuevamente hacerlo, aunque pues, a lo mejor era mi pensamiento, porque todos los doctores sabían que sí, ¿no? Pero yo anhelaba ese momento de volver a mi vida normal. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de entender las malas noticias, mi mala noticia que era no poder caminar, a la buena noticia que era poder volver a andar en bici, poder tener mi vida normal. Hoy por hoy me sigue lastimando de vez en cuando, pero ya tengo una vida casi 100% normal. Hoy las buenas nuevas es eso, que a pesar de nuestro pecado está la salvación, está el gran médico que tiene esa cura para nuestro pecado. Amén. Entonces, los judíos en ese momento o en ese tiempo no tenían una cura para la lepra. Si alguien se sanaba, era por gracia y misericordia de Dios. Era lo único. Es más, hoy lo que les leí o lo que yo averigüé es que sí hay una cura, pero hay quien no. O sea, si es crónica, olvídate. Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor, de nadie más. La salvación es del Señor. Si no fuéramos salvos por gracia, no seríamos salvos en absoluto, porque nadie merece ser salvo. Nadie merece ser salvo. Los pasos en la limpieza y restauración del leproso nos describen lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y vamos a hacer una similitud. Dice que el sacerdote ve al leproso. El leproso no se le permitía entrar al campamento. Entonces el sacerdote tenía que ir a buscar al leproso donde él estuviera. Y entonces en Levíticos 14:1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: esta será la ley del leproso. En los días de su purificación será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, o sea, va a salir a él, va a ir a él para ver si está bien o no. De esa misma manera, en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hacemos esa similitud donde el sacerdote salía a buscar al leproso y Jesús
ha venido a buscarnos. Y Él, Cristo, como sumo sacerdote por excelencia, Él es el sumo sacerdote por excelencia que sale o que va a buscarnos a nosotros los pecadores, a lo que se había perdido. Jesús se comparó con un médico, ¿no? Como el gran médico. Dice Mateo 9:12. Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. La víctima tenía la persona que tenía sarna tenía que ofrecer un sacrificio. En Levíticos 14:4 nos dice: entonces el sacerdote mandará tomar las 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata, hisopo para que haya de ser purificado. Después el sacerdote mandará a degollar una de las avecillas en la vasija de barro sobre el agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto a la madera del cerro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto a la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que haya de ser purificado de lepra y declarará limpio, y soltará el ave viva en el campo abierto. Ok, aquí hay una similitud en esas aves donde esas aves descienden del cielo, así como Jesús descendió del cielo. Y el punto número 2, se puso en una vasija de barro para morir por nuestros pecados. De esa manera el ave la pusieron en esa vasija de barro, ¿no? Como dice Levíticos 14. Las corrientes de agua viva, las corrientes de agua donde mataban, hablan del proceso de purificación. 4, Jesús se ofreció a sí mismo. Y 5, la sangre del ave sacrificada tenía que ser aplicada en el leproso, así como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En Hebreos 9:22 dice: y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Como ahorita hicimos la cena, ¿no? La cena del Señor, y celebramos ese recordatorio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿cómo sabía el leproso que estaba limpio? ¿Cómo? Se le quitaba la llaga, ¿sí? Pero era porque el sacerdote se lo decía. El sacerdote tenía que decirle: eres limpio. Entonces, ok, listo, ya estoy limpio. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Exactamente, y ahí lo dice. Aquí lo dice, ¿no? Porque Dios nos lo dice, justamente. Justamente porque Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo, su único Hijo, para que muriera por nosotros. Levíticos 14 ofrecen sacrificios por los leprosos. Esos sacrificios representan la persona y la obra de Cristo Jesús. El sacrificio por el pecado mostraba la expresión de Cristo por el pecado de la persona. Nos recuerda la deuda del pago que Cristo hizo por nosotros. Y tenían que hacer ciertos rituales para esto, ¿no? Tenían que hacer ciertos rituales para la purificación, y ponían sangre. Espero que no tengan pesadillas, pero ponían sangre de ofrenda la culpa por el lóbulo de la oreja derecha, le ponían en la mano derecha, en el pulgar, lo rociaban con aceite 7 veces, les ponían aceite en la sangre, en el lóbulo, en el pulgar, en la mano y en el pie, y derramaban aceite sobre la cabeza. Aparte que hacían ciertos sacrificios por holocausto para el perdón y para honra de Dios. Es lo que hacían. ¿Alguien viene por primera vez? ¿Alguien es nuevo aquí? ¿Primera vez? ¿Cuál es tu nombre? ¿Pati? Edith. ¿Solamente Edith o alguien más? Ok. Bienvenida, Edith. Bienvenida, Edith. Esta reunión es especialmente para ti. Espero que Dios les hable a sus corazones. Entonces, Dios, dentro de todos esos rituales, facilitaba las cosas, porque decía que tenía que haber rituales donde llevaban ciertos animales para poder sacrificarlos. Pero
para que no hubiera pretexto de que, oye, es que yo no tengo, es que soy medio pobre, es que no me alcanza. Bueno, pues Dios puso como una salida para que no haya pretexto, ¿no? Facilitaba las cosas a los pecadores, a los que eran pobres. Dice, pero si es pobre, no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por culpa, como ofrenda mecida a fin de la expiación. Y en el 22 dice, dos tórtolas o 2 pichones, o según sus recursos, ¿no? Ya, o sea, sí o sí, para que te alcance, ¿no? Entonces, esa es la manera que tenías que puedas tener la salvación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa similitud de la lepra, de los sacrificios, hoy con nuestro pecado y el sacrificio que hizo Jesús con nosotros, o por nosotros? Y vamos a hablar de la santificación. La santificación. En Levíticos 15 habla de los fluidos, ¿no? Habla de los fluidos, de los derrames naturales, de los derrames no naturales de los hombres y de los derrames naturales y no naturales de las mujeres, ¿no? O sea, la menstruación, de la eyaculación y todo ese asunto, lo que hacía. ¿Qué pasaba? Si pasaba algo de eso, si había eyaculación o menstruación, eras impuro por cierto tiempo. Ajá. En específico, eras impuro, después te bañabas y eras impuro hasta el atardecer. Dios no es que tú contamines a la persona, que seas contaminado por eso, sino que quiere que seamos santos, que seamos santificados para poder estar en su presencia. Entonces era muy importante para ellos estar totalmente puros, totalmente puros. Entonces, el capítulo 15 habla de estos derrames o de estos fluidos, y quiero leerles esta parte. Puedes poner, ok. Santificados habla de ser santos, de ser limpios, o sea, limpio contra inmundo. Dice, las categorías bíblicas de limpio e inmundo se relacionan con la pureza ritual y describe la condición de algo en relación a su idoneidad para estar en la presencia de Dios. Ser impuro descalifica a la persona o a la cosa de compartir la presencia de Dios. Estar limpio significa que uno puede entrar a la presencia de Dios. Este sentido de preparación para estar en la presencia de Dios se amplió al incluir la pureza moral, así como la pureza física o ritual. La inmundicia o la impureza se define básicamente con aquello que es una amenaza o se opone a la santidad. Y por lo tanto, deben mantenerse separados de la esfera, separado de ese campamento que había en ese momento en Levíticos. Dice, hay algo importante que dice Levíticos 15:31, ¿le pueden cambiar por favor? Al final de este versículo de 15, estamos casi al final, dice, así apartaréis sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Se los vuelvo a leer. Levítico 15:31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Era muy importante estar con esa pureza en ese tabernáculo. Y ahí viene un poquito, para que tomen nota, el versículo para memorizar. El versículo para memorizar. Pero les quiero leer un poquito atrás. El versículo para memorizar es 2 Corintios 7:1. Luis. Pero en el 2, de 2 Corintios 6, les quiero leer esto para que a ver si queda un poquito más claro. Dice 2 Corintios 6:16, la parte B. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen nada inmundo. Y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué padre promesa, ¿no? Yo cuando la leí,
dije, wow con esta promesa, wow con esta promesa. Espero que puedas salirte con eso. Que hoy sepamos, que hoy entendamos que Él como Dios vivo habita entre nosotros, que nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios, y que hoy Él quiere que nos apartemos de lo inmundo, y Él promete que Él va a ser nuestro Padre y que nosotros vamos a ser sus hijos e hijas. El versículo para memorizar es: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de toda la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es importante esto, en el temor de Dios, que podamos tener en nuestra cabeza que hoy tenemos que estar apartados para Dios, en ese temor santo de Dios, entendiendo que somos una nación santa, que somos ese pueblo escogido para Dios, somos esos hijos de Dios, y que Él quiere que estemos en su presencia, pero que estemos puros. Hay un versículo en Proverbios 28:13 que yo leía en mi devocional y dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. ¿Alguien quiere recibir el perdón de Dios? ¿Alguien quiere prosperar? ¿Alguien quiere confesar ese pecado? Así yo como, ay, no, espérate. Todo lo demás sí, pero esto no. Pues hay una promesa ahí si lo confesamos. Hay una promesa. Entonces, ¿alguien escribió su pecado? Ok, bien. ¿Alguien entonces ya reconoce su pecado? Que es un punto que tenemos ahí. Es importante. Hoy reconocemos nuestro pecado. Gloria a Dios que podemos reconocer ese pecado. Confiesa ese pecado. Yo quisiera que a algunos varones les pedí alguna ayuda. Yo quisiera que se pararan los varones, Poncho, Luis, Jano, Chacho, y pudieran estar como en las orillas alrededor. Errol, échame la mano. Sammy, si anda por ahí, Sammy. Y yo quisiera que si hoy tú reconoces tu pecado y quieres que oremos por él, quieres confesarlo a alguien, ahí están esos siervos de Dios. Está Java, puedes ayudar allá atrás, por favor. No, detrás. Si alguien tiene el valor y hoy podemos entender que no tenemos que esconder nuestro pecado por más malo que sea, porque aquí no venimos a juzgar a nadie. Es más, ni Cristo vino a juzgar a nadie. Él vino por nosotros, para que pudiera perdonarnos. Entonces, si hoy quieres confesarlo, o si hoy quieres que oren por ti por algo, yo te invito a que te pares. Si alguien se quiere parar. Y ahí están estos siervos, que se pueden acercar a estos siervos a que oren por nosotros, que confesamos nuestro pecado. Y algo importante, algo muy importante, que reconozcamos la obra de Cristo Jesús. Y Edith, yo te quiero comentar algo importante. No es si tú te lo hayan compartido, ¿no? Pero esto es algo que es nuestra fe y que nos mueve, y que podemos entender que gracias a esto somos salvos. Y te lo quiero explicar y detallar de esta manera. Punto número 1 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Punto número 2. Dice, por cuanto todos pecamos, todos. No hay uno aquí que no haya pecado, o incluso que esté pecando. Dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, no hay un justo ni aún uno, dice Romanos 3:19. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay un remedio en el punto 3. Dice, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Si hoy tú decides recibir el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna, Edith o quien sea, yo te diría que hicieras esta oración conmigo. Quien está animado, si quieren, pónganse de pie, por favor. Todos, pónganse de pie. Quien no la haya hecho, pues hágala. Quien ya la ha hecho, no pasa nada si la repite. Si desea recibir el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna, y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, hagamos esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y gracias por resucitar entre los muertos. Repite conmigo. Por darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Toma el control de mi vida y hazme la persona que quieres que yo sea, Padre.